Bueno, pues mira, estamos aquí en el final del arroyo de la Carnicería, o el arroyo del Arenal, depende, pero su nombre es el de la Carnicería. Y nos encontramos frente a la Plaza de Toros, que está edificada lo que en los años 60 era el matadero y el campo de fútbol. De todas formas, ahí tenemos un puente que aúna lo que era el arroyo de la Carnicería, ¿no, Fausto? Sí, este era el arroyo de la Carnicería, pero este era un arroyo que ya te digo que traía agua prácticamente todo el año. Buscando el río Guadarrama. Claro, luego ya continúa arroyo abajo, la Vega abajo, que llamábamos la Vega, que era un arbolado que hoy desgraciadamente ha desaparecido, pero era un arbolado donde Juan Chacón, aquel que mandara a edificar el castillo, pues tenía un palomar, tenía una viña y quería hacer como una especie de jardinamiento aquí, también para la villa. Bueno, entonces estamos ahora mismo en la fuente de... El Caño del Fraile. Eso es. Se llama así, Caño del Fraile, el caño de toda la vida del pueblo, donde se venía por el agua para las casas. ¿No? El abrevadero, bueno, vamos a ver, aquí esto estaba a ese nivel, ¿no? Y luego ese agua que cae ahí salía aquí a dos pilones. Uno era para abrevadero, para los animales, otro era de lavadero para las señoras, y un tercero separado también para todo uso, animales, o más bien era para aclarar la ropa, ¿no? Eso es. Entonces aquí las mujeres venían a lavar la ropa, al caño. ¿Qué es agua de manantial? Sí, es agua de manantial y además bebible, es potable, es agua potable. Muy rica. Aquí, pues sí, y era el único agua que había en el pueblo hasta la llegada de la canalización de otro caño que está más separado, que se llama Caño del Monte. Ese ya irá a un depósito y de ahí ya de ahí salía, claro. Hoy día ya no se cogen las aguas de ese caño, hoy día ya viene la canalización, ¿no? Del Tajo, por ahí, de un manantial. Bueno, Fausto, ¿y qué tal si vamos un poquito así hacia la parte de la dehesa, donde quizás Felipe IV se encontró con esa maravilla? Sí, es lo que os he contado. Sí, dicen las crónicas documentadas que cuando Felipe III estuvo aquí los 26 días enfermo, pues claro, estaba con él su hijo, el futuro Felipe IV. Entonces pues se dedicaba a ir a cazar, a pescar, y le pedía a Chacón, al conde de Casarrubios, que le llevara a algún sitio donde lo pudiera hacer. Y le traía aquí, a esta finca de aquí, que antes estaba bordeado por una masa de árboles, y aquí tenía una viña, el conde, y tenía una huerta, unos estanques, unas albercas, donde el príncipe venía a pescar. Y dicen las crónicas que se maravillaba de cómo era la pesca, o sea que aquí debió conocer el futuro Felipe IV, pues la pesca. Incluso habla de que vio castrar unas colmenas, es decir, abrir las colmenas y las mandó a llevar a su esposa al palacio para que lo viera, las colmenas y los peces, las tencas. Y también unos cardos, se lo llevó. Pues bueno, pues a ellos les chocaría ver la naturaleza. Es como ahora cuando llevas a los niños a una granja escuela, que ves aquí. Pues él descubrió aquí todas esas cosas. Bueno, pues aquí llegamos. ¿Os acordáis de las piedras de molino, esas que hemos visto? Bueno, pues estaban aquí, en ese edificio. Ahí es donde estaba el molino este. Y bueno, pues aquí estaba la Puerta del Sol. Es decir, que la muralla venía todo que es esta pared. Aquí estaba la Puerta del Sol, y aquí a la izquierda estaba el pósito del trigo y de la cebada, que todavía existen los libros que documentan todos los ingresos de trigo y cebada, ingresos, salidas y demás. Todavía se conservan esos libros, del siglo XVII, del siglo XVI, bueno, están todavía, ¿no? Y bueno, pues entonces ahora entraríamos lo que es en el recinto amurallado. Pero si queréis ir a la judería, vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí mejor. Vamos a ir por aquí, rodeando, digamos, rodearíamos la muralla y la parte de atrás de la judería. Pero ahora vamos a entrar, por aquí.
Bueno, pues vamos a hacer aquí una parada en lo que era el antiguo hospital del Corpus Christi. Este hospital pertenecía a una cofradía, a la cofradía del Santísimo Sacramento, que era la que lo mantenía con sus rentas de propiedades, de alquileres, etc. Este hospital fue levantado a raíz de que los judíos desaparecen de aquí. La aljama de Casarrubios desaparece por la expulsión y en el lugar que ocupaba la sinagoga y los baños se construye un hospital. Un hospital que da servicio a la gente más desfavorecida del pueblo y sobre todo a los caminantes que van por el camino real de Madrid a Extremadura, que se convierte en el camino de peregrinación a Guadalupe. Entonces aquí hay documentos, pues eso, de gente que da a luz aquí, mujeres que dan a luz dentro de los caminantes, otros que fallecen, otros que se les cura, en este hospital. Es decir, que el hospital es un signo importante a un camino, en un camino donde transitaba cantidad de gente, y llega a estar en funcionamiento hasta 1850, en que hay parte de... Vamos a ver, después de la Guerra de la Independencia les obligan a pagar impuestos por sus propiedades, pero unos altos impuestos. Entonces, claro, si pagan impuestos no tienen para socorrer a los enfermos. Entonces se ve obligado a vender esas propiedades. Una vez que pasa lo de la Guerra de la Independencia, pues intenta recuperar esas propiedades, pero ya no se las devuelve la gente. Por tanto, sin propiedades no pueden mantener un servicio, por lo que cierra sus puertas. 1850 el hospital cierra sus puertas. Bueno, ya vamos a ver, aquí la vez anterior ya os conté, bueno, pues lo que significaba los emblemas de su portada y un poco de la historia, pero me parece que no quedó claro en lo que ocurría o lo que ocurrió en 1619. Aquí se encontró 26 días aquejado de una grave enfermedad el rey Felipe III, en este palacio. Y en él, aparte de que el séquito pues traía a bastantes personalidades en su cortejo y tal, aquí nada más que se hospedó su mayordomo y la familia real. Es decir, venía acompañado de la hija pequeña y de futuro Felipe IV, que se acababa de casar, pero ocurría una cosa muy curiosa, y es que no podían dormir juntos. Por la edad que tenían todavía no podían, entonces vivían juntos, pero no dormían. Pero no revueltos. Exacto, y entonces aquí estuvo los 26 días Felipe III. Durante su enfermedad. Exacto, y el hijo, Felipe, pues bueno, salía a cazar, salía a caballo, regresaba, y cuentan las crónicas que aquí encima del portón había un gran balcón, o sea que falta un piso más arriba. Sí. Y ahí le esperaba la mujer y la hermana cuando venía de caza. Y bueno, pues sería ya volveros a contar más historias. Fue empezado a construir por Diego Gómez de Toledo, en cuyo salón tenía sus armas, las armas de los Gómez de Toledo, que era un castillo, y de los Ayala, que eran 2 lobos. Pero luego, digamos que la portada y ya el remate final se lo dio Gonzalo Chacón. Entonces él juntó la obra esta con la del castillo que estaba mandando construir el hijo, aparte del fortín que hay dentro del palacio. ¿Vale? Muy bien. Vamos hacia el rollo justicia. Sí, vamos al rollo de justicia y os lo cuento, os lo veis, que es otra de las partes fundamentales de Casarrubios. Bueno, Fausto, en anteriores grabaciones, cuando llegamos a ciertas localidades, existe pues lo que es el rollo de justicia y qué diferencia tenemos con el rollo de justicia y con ¿cómo se llamaría? La picota. La picota, exactamente, Sí. que es la que tenemos en la Plaza España. No, bueno, vamos a ver, la Plaza España es una reproducción mal hecha
de este rollo de justicia. Esto es un rollo de justicia. Veis que no tiene ninguna argolla, ningún punto de sujeción para nada. Esto simplemente pues, indica que aquí, en Casarrubios, se practicaba la justicia, es decir, que el señor el noble o los alcaldes tenían derecho a practicar justicia. Entonces este es un rollo de justicia que en principio no estaba aquí, en principio marcaba el límite de la jurisdicción segoviana, cuando se hace el rollo de justicia. La picota, que estaba a las afueras del pueblo, estaba en la plaza. Eso era para dar castigo al que incumplía ciertas ordenanzas. Entonces la picota tenía una especie de, lo habréis visto en otros sitios, de crucero, unas argollas donde al condenado a la vergüenza pública se les ponía. Es decir, se le ataba, en algunos sitios se le daban azotes, pero lo suyo era ponerle ahí a la vergüenza de todo el mundo. El rollo de justicia no tiene nada donde atarle, no le van a decir, oye, súbete ahí y espera tal, no. Entonces, este era el rollo de justicia, aquí se practicaba justicia, y la picota estaba en la plaza donde se les ponía efectivamente a la vergüenza pública, pero que antes de estar el rollo de justicia en la plaza, estaba en las afueras, en los límites de las tierras segovianas con la bailía de Olmos. Bueno, vamos a ver, para ser villa, cuando antiguamente lo declaraban villa, tenía que tener un sitio para cárcel, tenía que tener un sitio, tenía que disponer de horca, tenía que disponer de rollo de justicia y de picota. La picota estaba fija, la horca se montaba y se desmontaba según las necesidades, siempre a las afueras de la villa, y el rollo de justicia, pues en los límites de la ciudadanía. Y la cárcel, pues evidentemente tenía que existir. Por eso esto era obligatorio para toda villa, tenía que tenerlo. Pero ya te digo que, contestando a tu pregunta, entre picota y rollo de justicia es eso. Una es disposición de malhechores y otra indicando que aquí, en este pueblo, se hacía justicia. Sí, señor. Bueno, hoy vamos hacia la Plaza España. Vamos. Accedemos a la ermita de San Sebastián, donde se venera San Isidro y la Virgen de la Salud, pero su nombre es es de San Sebastián. Y este es el monumento del Sagrado Corazón de Jesús, levantado en los años 60. Bueno, y vamos hacia la ermita, que estará cerrada, seguramente. Deben estar adecentándolo para la fiesta. Y aquí en la casa del ermitaño, ahora está vacía, y la ermita. El próximo sábado, San Isidro, pues hace una fiesta todos los años, lo hacía la Hermandad de Labradores para celebrar su patrón, San Isidro. Entonces aquí los únicos santos que se veneran son la Virgen de la Salud, San Sebastián, San Isidro y San Antonio, patrón de los animales. Bueno, amigos, en nuestro paseo no podría faltar hablaros de San Juan de Dios. San Juan de Dios, que hay muchos que dicen, ¿pero es de Casarrubios o no es de Casarrubios? Pues mirad, lo único que hay de San Juan de Dios en Casarrubios es lo que los vecinos en 1576 decían. De aquí es el que fundó el famoso Hospital de Granada, es decir, San Juan de Dios. 80 años después de que los vecinos de Casarrubios dijeran esto, 80 años, salió un biógrafo que no sabía ni de quién era hijo ni de quién no, pero bueno, le hacía portugués. Allí había nacido, pero nada más. O bien sabía la realidad y la tapó con un manto de humo y de desinformación, o no lo quiso decir.
El caso es que aquí, claro, San Juan de Dios, que parece que nace a finales del siglo XV, 1495, pues entonces no se conservaban libros de partidas de bautismo ni nada de esto, ¿no? Los orígenes, pues bueno, ya es especulativo de cada uno, pero lo que sí está claro que el primero que habla en la historia de San Juan de Dios, los primeros, son los vecinos de Casarrubios del Monte, los que dicen, de aquí es San Juan de Dios el que fundó el famoso Hospital de Granada, y ahí queda eso. Luego desapareció, ya no se le oyó más a San Juan de Dios hasta que su primer biógrafo, Francisco de Castro, dicen que era portugués. Bueno, pues a mí cuando alguien me demuestre que alguien habla de San Juan de Dios anterior a esa fecha, anterior a lo que dicen los vecinos, pues entonces tendré que aceptar que San Juan de Dios sea de otro sitio. Mientras tanto, los primeros que dicen que es de Casarrubios son los vecinos en 1576. Ya ha pasado el tiempo. Bastante, y entonces por eso levantaron este monumento a San Juan de Dios, ¿eh? Aunque luego dicen que bueno, que los santos son de donde mueren, no de donde nacen, pero de aquí parece que fue que nació San Juan de Dios, y de aquí salió siendo muy niño. Bueno, pues ya os voy a hablar del Camino de Guadalupe, que se está poniendo en auge y esperamos que lo visiten muchos peregrinos. Eso es. El Camino de Guadalupe, que el principal, la columna vertebral de los caminos, era el que de la corte a Guadalupe hacían los peregrinos, los reyes, etcétera, etcétera. Aquí está documentado el paso de varios reyes camino a Guadalupe por Casarrubios. De hecho, aquí había varios mesones, varios hospederías para peregrinos, y entonces aquí veis de donde el camino ya te indica, baja por este camino y sale a la Puerta de Toledo. Y entonces este es el primer hito que hay en la provincia de Toledo, que empieza en Casarrubios del Monte. Viene desde el Guadarrama, viene hasta aquí, y aquí en Casarrubios pues sale a la Puerta de Toledo. Pero los peregrinos, antes de cuando salían, lo que hacían era ir a visitar el santuario de Nuestra Señora de Gracia, que estaba en la iglesia del convento de Agustinos, lugar de peregrinación también de la gente de la zona, colegio, ¿no? Donde está ahora el colegio, es decir, allí enfrente, de las escuelas. Ahí estaba el convento y la iglesia del convento, donde estaba la Virgen de Gracia, patrona de Casarrubios, y era centro de peregrinación también en la zona. Entonces los peregrinos no podían irse de Casarrubios sin visitar primero a la Virgen de Gracia, ¿eh? Ya la visitaban y ya salían. Por tanto, este es el hito que muestra el paso de los peregrinos camino a Guadalupe. Sí, señor. En el camino real. Bueno, vamos a ver, os he hablado y no os he hablado del sesmo. Valmojado y Casarrubios era parte del sesmo segoviano, porque como ya os he dicho en diversas ocasiones, Casarrubios fue poblado por Segovia, y entonces en el extremo más alejado de la villa estaba Casarrubios, más alejado de Segovia. Entonces estaba Casarrubios y eligieron a Casarrubios como cabecera del sesmo, del sesmo que llegaba desde el Escorial hasta aquí, con la ribera del Guadarrama, y luego se iba por Las Ventas, Valmojado, Robledo de Chabela, otra vez hasta allí. O sea, esta gran extensión, que era la parte más grande de Segovia, era el sesmo de Casarrubios, que coge el nombre de la villa esta, sí. ¿Vale? Bueno, pues amigos, pues espero nuestro viaje y ha sido un placer volver a vernos. Claro que sí. Aquí estamos siempre para hablaros de nuestra historia y que vosotros muy agradecido a vosotros que nos ayudáis a darlas a conocer. Bueno, Fausto, pues nada, lo único que me queda deciros es que muy amables, gracias por atendernos y siempre abrirnos las puertas de lo que es Casarrubios del Monte, y que nos queda pendiente de todas formas otros recorridos acá por lo que es la parte y el aparte religioso de lo que es esta zona. Allí y pues ahí con esa bonita panorámica de la iglesia nueva, ¿no?
nos despedimos, ¿no? Pues sí, se llamaba Iglesia Nueva, efectivamente, porque la iglesia vieja era que hoy ya no existe. Por eso. Aquella. Muy Pues nada, bien, chicos. allí estaba. sí, Nos señor. vamos a Valmojado. Vámonos. Venga, Vale. buen camino. Adiós.